Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha sacado el Real Decreto 897 de 2017 por el que regula la figura del consumidor vulnerable y las condiciones para acogerse al bono social. El consumidor vulnerable tendrá una reducción del 25% en su factura de la luz y el vulnerable severo un 40% de reducción. Esta vulnerabilidad pues, se mide en función de la renta anual y de ciertas circunstancias familiares, si familia numerosa o pensionista. Y bueno, pues con este decreto el Ministerio invita al bono social, pero es el ayuntamiento al que le corresponde pagar. Esta genialidad del Ministerio, según la Asociación de Gerentes y Directores de Servicios Sociales, consiste en que se evitará el corte de suministro eléctrico a los hogares que acrediten la condición de vulnerabilidad severa, siempre que los servicios sociales abonen las facturas, es decir, abonen el 50% de la factura, con lo cual el Ministerio no paga un duro, sino los servicios sociales. ¿Cuáles son las consecuencias de esta medida? Pues, sobre todo, el importante impacto en los presupuestos de los ayuntamientos y de las comunidades. Y no lo decimos nosotros, lo dice el Consejo Territorial de Servicios Sociales, que evitar el corte del suministro eléctrico a los hogares más vulnerables podrá costar más de 300 millones de euros anuales a las administraciones territoriales titulares de los servicios sociales, ya que esta medida pues, va a beneficiar, pues, lamentablemente, a 900.000 familias en situación de vulnerabilidad severa. También otras consecuencias importantes es que la condición de vulnerabilidad severa se establece por un año y le corresponde a los servicios sociales comprobar si hay cambios en dichas circunstancias y notificarlo, por lo que se puede estar vulnerando los derechos de protección de datos, además del exceso de trabajo en los asuntos sociales con la falta de personal que hay. Es una medida, este decreto supone una medida parcial, pues no se puede cortar la luz, pero ¿qué ocurre con el gas? ¿Qué ocurre con otras fuerzas de energía? Se discrimina algunas circunstancias también. Se tiene en cuenta a las familias numerosas con independencia de los ingresos, mientras que no se tiene en cuenta a las familias monoparentales o las personas que viven solas. También esta medida pues, llevará a que se aumente el consumo eléctrico en aquellas familias beneficiarias con todos los efectos medioambientales que esto acarrea. En fin, creemos que esta medida parece que tiene más interés empresarial que social. Presentamos aquí al Pleno, para su aprobación, pues que se inste al Gobierno la derogación de este Real Decreto y la redacción de uno cuyos costes sea financiado por el Gobierno y las empresas, estos 300 millones que no sean abonados por los servicios sociales. Presentamos también que se definan los criterios de vulnerabilidad de las familias en los que se contemple pues, a las familias monoparentales, la soledad, las personas que viven solas y otras circunstancias. Y que incluya en el bono pues, otras energías y, por supuesto, que el nuevo sea consensuado en el Consejo Territorial de Servicios Sociales. Y, por último, pues nada, enviar esta moción a la Federación de Municipios y Provincias de Andalucía y de España. ¿Grupo Socialista? Bueno, en principio decir que desde el Grupo Parlamentario del Partido Socialista ya se ha presentado en el Congreso una proposición no de ley que dice regular adecuadamente la figura del consumidor vulnerable. Esto se ha presentado el 7 de noviembre de 2017. Os voy a leer
los 4 puntos que pide que son la proposición no de ley. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a reforzar el Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales desde la Administración General del Estado para consolidar y desarrollar las estructuras de los servicios sociales de atención primaria, así como sus funciones y prestaciones básicas, impulsando un sistema público de nivel primario que permita atender a toda la ciudadanía. Reformar el punto 2. Reformar el Real Decreto regulador de la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica. El punto 3. Para que no se haga recaer el coste de las medidas de protección en las administraciones territoriales titulares de los servicios sociales, en este caso de ayuntamientos y demás, incluir en los presupuestos generales del Estado una cantidad suficiente para sufragar el coste de la protección del consumidor vulnerable. Esta partida presupuestaria se distribuirá entre las comunidades autónomas según los criterios que se acuerden en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Aprobar, cuarto punto, aprobar mediante el acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia una norma que impida el corte de suministro de gas a los consumidores vulnerables. Entonces, bueno, pues en la comisión está también una cartellera, FEPA, que la está defendiendo y bueno, decir que está presentado donde tiene que estar presentado para que se haga la reforma. De todas formas, vemos un positivo mandarlo otra vez y os vamos a votar en positivo, vamos. Aunque no coincidimos plenamente en todos los puntos, pero ya está. ¿Equipo de Gobierno? Bien, adelanto nuestro voto negativo a esta moción. Voy a pasar a explicar por qué. Yo, en esta semana, he sacado la ley, Real Decreto 897/2017. Y en el capítulo 5, quiero leerlo, por favor, aunque tarde un momento, dice lo siguiente: mecanismo de financiación del bono social y del coste de suministro de electricidad del consumidor en riesgo de exclusión social. Es decir, ¿quién se va a hacer cargo de esto? ¿Vale? Mecanismo de financiación. Y dice en el artículo 13.1, conforme establece el artículo 45.4 de la ley del sector eléctrico, el bono social será asumido por las matrices de los grupos de sociedades que desarrollen la actividad de comercialización de energía eléctrica o por las propias sociedades que así lo hagan si no forman parte de ningún grupo societario. En su punto 3, además, recoge lo siguiente: las administraciones públicas no se considerarán sujetos obligados a financiar el bono social ni el coste de la cofinanciación del suministro de electricidad de energía eléctrica de los consumidores en riesgo de exclusión social. Sí serán considerados como tales sujetos obligados las sociedades mercantiles de titularidad pública y las empresas participadas por las administraciones públicas que desarrollen la actividad de comercialización. A mí me parece tan claro esto. Me parece tan claro, yo creo que me sorprende que de verdad esta moción diga cosas que no son ciertas. Primero, no es la administración. Bueno, en nuestro caso no sería el ayuntamiento porque servicios sociales sería Diputación. Pero aún así, no son las administraciones quien tienen que pagar este bono social, son las empresas. Y lo dice claramente la ley en el capítulo 5, que a mí me gustaría que me explicarais si esto no es como yo estoy leyendo y luego es de otra manera. Pero yo lo que leo, por lo menos, entiendo que nunca es una administración pública. Si es verdad que si hay sociedades mercantiles de titularidad pública, es decir, si fuera GIASA, por ejemplo, una empresa pública, en ese caso, pero es una empresa comercializadora, no es una administración pública. Pero voy a pasar a cosas que me cuadran poco. La ley explica claramente, además, los 3 tipos que considera de vulnerabilidad. El primero, que sería un consumidor vulnerable, simplemente así,
donde entiende que el 15%, el 25% de su factura de la luz dejaría de pagarla, explica además el mecanismo. El propio, tiene que ser la iniciativa del propio consumidor, el que a través de una página del Ministerio o de su propia comercializadora de la luz, sea la empresa que sea, diga: yo cumplo los requisitos para ser tal, y inicie el trámite de solicitarlo. Cuando eso te dan, tú eres ya consumidor vulnerable, en tu factura viene con un 25 menos ya de la luz y viene detallado. Esto es lo que es tu factura y 25% menos por ser consumidor vulnerable, ¿vale? Ese 25% menos a cargo siempre de la empresa comercializadora, de Endesa, la otra, el de la moto o quien sea, sevillana o quien sea. Bien, sigo. También existe la posibilidad de que seas consumidor vulnerable severo, que haces el mismo trámite. Eso solamente es leerse la ley, porque es que lo pone tan claro, y entonces tienes derecho al 40% en tu factura, que ya te viene, esto es tanto, te quito tanto por ser consumidor vulnerable severo. Pero luego hay una parte que habla de las personas que están en exclusión social y que ya, imaginaros que nosotros lo tenemos en servicios sociales, personas que están en exclusión social y que, digamos, ya el ayuntamiento, por nuestras partidas que tenemos siempre, nos hacemos cargo de una parte de su factura de la luz. Y como nos hacemos cargo también de otra parte del agua o de las necesidades que tengan, ¿vale? Que son fondos presupuestados en el ayuntamiento destinados a eso. Lo que dice aquí, que cuando una persona esté en riesgo de exclusión social puesta por servicios sociales como tal, que ya le paga el ayuntamiento su 50%, la empresa comercializadora tiene que decirlo, que es de exclusión social, porque esa cofinanciación tiene que decirle luego ya a quien dé cuenta, esa empresa, que el 50% de esa cofinanciación lo está pagando la administración, que sea, porque está en riesgo de exclusión. No sé si me estoy explicando. Como ya nosotros ya estamos pagando una parte a las personas en riesgo de exclusión, no se la puede atribuir la empresa que esa parte la está pagando la empresa. No, esa parte es de la administración y la parte que la empresa paga es la parte que la empresa paga. Esto lo recoge la ley claramente. Yo no estoy nada de acuerdo con lo que aquí pone. Que habrá que reformar, que a lo mejor no queda del todo claro las condiciones para ser consumidor vulnerable o consumidor vulnerable severo, pues sí, habrá que reformarlo. Pero de ahí a derogar una ley que a mí me parece muy positiva, que podemos dar los primeros pasos y luego reformar lo que esté mal, derogarla porque se dice que va a ser las administraciones públicas las que se hagan cargo de todo ese dinero, no. Eso es falso absolutamente, y solamente hay que leerlo en la ley. Vale, seguimos. Es que me sorprende vuestra exposición de motivos, Charo, tanto porque cuando dice algunas de las consecuencias claras que señala la asociación de gerentes. Por favor, primero, está en silencio. Si sabemos que lo dice aquí, el Estado, en el punto segundo pone, el Estado financia de forma finalista los servicios sociales. Bien, o sea, los gerentes se echan las manos a la cabeza, según vosotros, porque dice que es las administraciones las que tienen que pagar esta ley, que no es cierto, y luego decís que al final el Estado financia de forma finalista todo. Si el Estado al final acaba pagando todo, porque ¿tú crees que de verdad un director, un gerente de servicios sociales se va a echar las manos a la cabeza porque sea una administración pública la que pague a sus usuarios? Yo, desde luego, no conozco ninguna, Toñi, te apelo a ti directamente. Pues muy bien, si lo paga la administración a mi usuario que le hace falta para pagarle la luz, pues fenomenal, eso es lo que queremos, ¿no? Que lo pague la administración o que lo pague quien sea, pero que se atienda a la necesidad del usuario. O sea, eso no es un motivo para echarse las manos a la cabeza. Otros motivos tenemos mucho más graves. Yo sí comparto, a lo mejor, cuando dices la condición de vulnerabilidad severa se establece por un año. Tampoco, se establece por 2 años, lo dice la ley. Esto está mal. ¿O no es cierto que son 2 años, Toñi? Son 2 años. Entonces, está mal todo. Se establece por 2 años. Y Servicios Sociales es la encargada de tener esa vigilancia. Pero con eso y como con todo, yo creo que tiene que haber una administración que vigile el que lamentablemente muchas veces los ciudadanos hacen trampas también para cobrar ayuda. Entonces, tiene que tener, aparte de
un trabajo de saber dar las ayudas y de hacer los informes de la vigilancia para que no nos engañen, porque lamentablemente hay mucha gente que lo hace. Yo conozco en servicios sociales muchos casos y es así, y me parece bien que haya un control de a quién se le da las ayudas y de que se vaya vigilando el tiempo que lo pone. Por ejemplo, lo de es muy parcial en su protección, lo del tema del gas. Sí estamos de acuerdo, habría a lo mejor que añadir el gas. Hay que reformarlo en el sentido también que dice Toñi, de que hay que mejorar cosas. No quedan muy claras a lo mejor las condiciones de vulnerable o vulnerable severo. Vale, hay que reformarlo, pero no derogarlo. ¿Cuál es la propuesta vuestra? ¿Se deroga, no sirve para nada y qué pasa luego? Yo creo que estamos dando un paso muy positivo y ahora lo que hay es que mejorarlo. Bien, lo de las comercializadoras y el Ministerio se convierten en sonrientes y responsables y la culpa de un corte de suministro se carga a un servicio público dependiente de todas las administraciones, de verdad que es una demagogia tan bueno. Total, que nuestra opinión es que tenemos que votar que no, porque esto no es verdad, es que esto no es verdad, lo que decís aquí no es verdad. Sí, bueno, nuestra opinión. Sí, podemos, es verdad, reformar, ampliar al bono social que fuera del gas, tener más claros las condiciones para ser vulnerable o vulnerable severo, vale, pero eso a derogar, nuestra opinión es no. Muchas gracias. Grupo de Izquierda Unida. Bueno, pues sí es verdad, claro que es verdad. Lo que pasa es que es verdad, como pasa muchas veces en la ley, Mari Carmen, es estrictamente cierto lo que tú dices, pero también lo que decimos nosotros, y te explico. Las administraciones no están obligadas a abonar nada, pero por otra parte tienen que financiar el 50% a los consumidores en situación de vulnerabilidad severa. El otro 50% la comercializadora, es decir, la comercializadora el 50% y la administración el otro 50%. ¿Qué ocurre? Y finalizo. ¿Qué ocurre? Y ahora es cuando me explico. Como la Asociación de Gerentes y Directores de Servicios Sociales ha expresado públicamente, y está en los medios de comunicación, que podéis consultarlo. ¿Qué ocurre? Que el ayuntamiento se puede negar, por ejemplo. El ayuntamiento se puede negar, pero si se niega, la comercializadora puede proceder al corte de la luz, y de hecho procedería. ¿Y qué ocurriría? Que estoy de acuerdo contigo en que esa forma de expresarlo, los compañeros de Izquierda Unida que nos han enviado la moción, pues mejorable, es mejorable, estoy de acuerdo contigo en eso, fíjate. Pero ¿qué sucedería si el ayuntamiento se niega a abonar el 50% de su parte? Pues que procedería al corte de la luz la comercializadora, y entonces ¿a quién se miraría? ¿A quién señalaríamos todos los concejales de la oposición con el dedo? Al ayuntamiento, que deja sin luz a los consumidores, a los usuarios, a los vecinos. Eso es exactamente lo que la Asociación de Gerentes y Directores de Servicios Sociales los tiene en los medios de comunicación, El Confidencial concretamente, que lo he revisado porque hace tiempo que lo leí, ahí lo tienes, y tiene las declaraciones de la Asociación de Gerentes y Directores de Servicios Sociales. Es decir, tiene su fundamento y tiene un fundamento potente. ¿Y cuál es el fundamento? Otra vez, como en anteriores mociones, estamos mirando por los recursos de las administraciones que menos recursos tienen, que en este orden son los ayuntamientos, la Junta de Andalucía y, por último, el Gobierno central, que es el que tiene más capacidad de financiación y el que lanza al tejado de los ayuntamientos la financiación de una medida que, por supuesto, apoyamos al 100%, faltaría más que Izquierda Unida no apoyara el bono eléctrico, pero que no se le puede cargar otra vez a los ayuntamientos. Y eso es lo que ocurre, lo que trasluce la ley, porque las leyes, como siempre, y aquí puede haber... el equipo de gobierno. Puede haber... Hay que hacer justo para todo el mundo, con lo cual no se interrumpe. Aquí puede haber... yo sí, decía el otro día Juan, dice, no me interrumpa que yo no pierdo el hilo, que llevo 40 años en política. Yo sí pierdo el hilo, O sea que, vamos a ver, ¿ves? Ya lo he perdido. ¿Qué quiero decir con esto? Pues lo que quiero decir con esto es que tiene un fundamento fuerte, que lo estamos defendiendo, que podemos estar de acuerdo o no, pero que al final los legisladores no dicen estas cosas tan claras. Como sabéis, Mari Carmen, tú lees una ley y a todos nos convence la primera lectura, y dice, es fantástica, todas las leyes son fantásticas. Hay que atender a la entrelínea, hay que atender a lo que permite la ley, porque no se dice. A las contradicciones internas de la ley. Y la ley te dice a la vez que la administración no está obligada, pero a la vez te dice que financia el 50%, pero a la vez permite que la comercializadora le corte la luz a consumidores en situación de vulnerabilidad extrema. Y se la corta. ¿Y a quién le vamos a echar la culpa? Al gobierno de turno.
¿Por qué? Pues porque es nuestra obligación, ¿vale? Y ese panorama es el que dibuja la ley. Que tú dices, es que no lo dice específicamente. Pues no, pero lo permite perfectamente. Y de hecho, espero que no sea así, pero ya verás cómo ocurre. Nada más. Bueno, María Carmen, tenemos que ser justos con todos los portavoces. Y yo me corresponde ser alcalde en este pleno. Lo siento mucho, pero no tiene usted la palabra. Punto. Claro, es que sí, pero lo importante hay que decirlo cuando tiene el turno de palabra. Es que si no, luego no puedo negársela tampoco a ningún portavoz de ningún otro grupo. ¿Vale? Simplemente vamos a votar, como se ha anunciado por parte del equipo de gobierno, se va a votar que no porque, como bien ha dicho el portavoz de Izquierda Unida en su última intervención, hay cuestiones que se prevén, pero que no están escritas en el decreto. Como hay cuestiones que se prevén, pues es cuestión de matices o de qué situación o qué análisis hace cada uno de este decreto. ¿Que el decreto es mejorable? Vale. Bienvenido el decreto, vamos a mejorarlo. El Grupo Socialista ha dicho que ya están intentando mejorarlo desde el grupo parlamentario. Pues magnífico, vamos a mejorarlo entre todos. Cuando la pelota caliente la tengamos los ayuntamientos y le corten a alguien la luz, entonces será el momento de que saquemos la patita y digamos con lo que no estamos de acuerdo. ¿Vale? Venga, vamos a votar. Discúlpame, portavoz del equipo de gobierno, pero tenemos que ser justos con todo el mundo. Y esa labor me corresponde a mí, lamentablemente. Voto a favor. Voto en contra.